vamos a ver un tema que se titula espacios vectoriales. Este es un tema que se lleva en cálculo vectorial. Vamos a comenzar con el primer capítulo y las cosas elementales o básicas que necesitas saber para comprender lo que es un espacio vectorial, para comprender lo que es un subespacio vectorial, cómo se genera una base, qué es una dependencia lineal, qué es una independencia lineal y las aplicaciones que tienen las funciones vectoriales. Para ello es necesario que comencemos a definir y a darnos idea de lo que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre un cuerpo que dice que va a componer de un elemento K que van a ser escalares y un elemento B que van a ser vectores. En este espacio vectorial solamente existen dos tipos de operaciones: la operación interna y la operación externa. La operación interna consiste en la adición. Yo voy a sumar estos dos elementos, U más B. Y en la operación externa sería la multiplicación. Entonces voy a multiplicar el escalar por el vector, ¿sí? Le sumo escalar más vector y escalar por vector. Puedo multiplicar. Eso es lo que se puede cumplir en un espacio vectorial. Pero usted se preguntará, ¿qué es un escalar? Un escalar es cualquier cantidad física medible. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Supongamos que esto sea dos espacios y esto mide 2 metros. Este numerito 2 viene a ser escalar porque es un número real. El metro sería la unidad. Profesor, ¿qué más? Un bloque de 2 kilogramos también es un escalar. La magnitud o la medida de lo que viene a ser el número escalar. Muy bien. Y un vector, profesor, un vector es cualquier cantidad física que requiere 3 componentes, que es la magnitud, que es una dirección y que es un sentido. ¿Y cómo sabemos que es un vector? Tiene que tener tanto de estos 3 componentes. Magnitud. La magnitud va a ser el tamaño del vector. Por ejemplo, aquí tenemos un eje fijo. De este eje fijo vamos a hacer girar un ángulo antihorario, θ, y a este θ se lo va a conocer como dirección. A esto es la dirección donde se va el vector. Muy bien, una vez que tengo esta dirección, tiene que haber todo esto va a ser la dirección. Al tener yo esta dirección voy a tener una línea de acción. Y esta flechita de azul que apunta, esta cabecita acá que está apuntando aquí, a esto se llama sentido. Esto va a ser el sentido, hacia dónde está apuntando. Y el tamaño del vector va a ser lo que se conoce como magnitud. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando empujamos un bloque, o cuando empujamos un ropero, para que me entienda mejor, lo que yo hago que es aplicar una fuerza perpendicular sobre el bloque. Y entonces esta fuerza viene a ser un vector. Muy bien. Y profesor, ¿cómo se denotan los vectores? No nos vamos a enfocar en los escalares porque estamos en espacios vectoriales. Necesitamos entender lo que es un vector y cómo se da un vector. Para eso vamos a ver la notación, lo que es un vector. Un vector A, como está en la figura, se va a denotar de la siguiente manera. A y su flechita. Esto significa que este se lee vector A. Si yo quiero decir la magnitud o módulo, ¿cómo se hace, profesor? Se va a simbolizar solamente A, sin la flechita. Eso se va a verificar la magnitud o el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser un escalar. O sea, va a ser un número real. Ejemplo, sea U, el vector U 1,2 y el vector B, V 3,1 y lambda igual a 2, hay U más B y lambda por el vector U. Muy bien. Lo principal es que usted entienda cómo se da el vector. Vamos a dibujar los ejes coordenados X y Y y vamos a verificar el primer vector. El primer vector vendría a ser ¿quién? 1 y 2. Vamos a suponer que 1 y 2. 1 y 2 sería más o menos por aquí, ¿no? Aquí tendría que estar el primer vector, ¿sí? Y entonces hacemos esto.
desde el origen. Muy bien, esto sería el vector 1, 2. Profesor, y el vector 3, 1. 3, 1 estaría más arriba ya, ¿no? Vector 3, más o menos por aquí. 3, 1. Estaría más o menos por aquí, profesor. Dice que es 1, entonces acá tendríamos que borrar. ¿Por qué? Porque no está comenzando desde el origen. Y 3, 1 sería hacia la parte superior. Muy bien, sería más o menos así. Hasta ahí nada más llegaría 3, 1. Más o menos así sería la gráfica del vector 3, 1. Muy bien. Esta es la gráfica del vector 3, 1. Muy bien, entonces esto es para que usted más o menos aprenda a graficar vectores. Pero me pide ahí el vector U más el vector B. Entonces hallamos eso. Muy bien, voy a poner acá, observen, el vector U. Otros le señalan así, también significa vector. Otros lo van a poner así, también significa que es un vector. Tienes que adecuarte nada más. En las matemáticas no lo ponen tanto así. Esto es una notación más que todo en la física. Pero en la mayoría esto significa vectores en las matemáticas. Muy bien. U va a ser igual a 1 y el eje Y sería 2, ¿sí? B va a ser igual a 3 y el eje Y sería 1. Me está pidiendo que yo sume. ¿Y cómo se suma? No me preocupo. Pongo U más B. Como se cumple la adición, tengo que sumar cada coordenada. 1 más 3, 4. 2 más 1, 3. Esta sería la suma de vectores. Profesor, y lambda por U. Lambda por U sería, ¿quién es lambda? 2, ¿no? ¿Quién es U? U viene a ser el vector 1.2. ¿Y esto va a ser igual a qué? Multiplico nada más. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y problema resuelto. Nada más. Si sumo vectores, me tiene que dar un vector. Si multiplico un escalar por un vector, también me tiene que dar un vector. Muy bien. Vamos a ver la representación de cómo se origina un vector. Dice, ¿no? Dados los puntos A que tiene como elementos x1, y1 y z1 o coordenadas x1, y1, z1 y b, x2, y sub 2, z sub 2, el vector AB es, si yo tengo dos puntos y quiero hallar el vector entre estos dos puntos, ¿cómo hago, profesor? Tú agarras esta parte, la parte final, que sería B, ¿no? Y le resto con la parte inicial. Muy bien, la parte final es x2 menos, ¿quién sería la parte inicial? x1. Nuevamente vamos al segundo. Y sub 2 menos y sub 1. Continuamos. Z sub 2, Z sub 1. Y esto sería mi vector entre estos dos puntos. Si a ti te dan dos puntos y te pide hallar el vector, tienes que hallarlo de esta forma. La norma o magnitud del vector. La magnitud es el tamaño del vector, ¿no? Puede llamarse módulo también, pero también se puede llamar norma. Cuando yo tengo que mi vector tiene dos componentes, ¿cómo yo calculo la norma? Esta es la forma de representar una norma del vector. ¿Qué va a hacer, profesor, para calcular la norma? Para calcular la norma, lo que tienes que hacer es sacar la raíz cuadrada. ¿De quién, profesor? De estos componentes al cuadrado. El a sub 1 al cuadrado más el a sub 2 al cuadrado. Profesor, si tuviera 3, lo mismo. Sacas a los tres componentes al cuadrado, una raíz cuadrada. A sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado
Y profesor, y si tuviera n elementos, esto no quiere decir que es infinito. Va a llegar un punto en que va a terminar ese conjunto de vectores. Muy bien, profesor, ¿cómo hago? Si usted analiza por inducción o por deducción, sabemos que si yo quiero hallar de cualquier conjunto de vectores, su norma sería raíz cuadrada del primer elemento más el segundo elemento, más se iría hasta el último elemento, que sería sub n al cuadrado. Esto tendría que yo sacar la raíz cuadrada. No te entendí muy bien, profesor, entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Sea el vector A, porque esta es flechita 4, 3, 0, 3, y el vector B, menos 2, 1, 5, vectores, ya lo están afirmando. Encuentre 2A, 2 por el vector A, más 3 por el vector B, 3 por el vector A, menos 5 por el vector B, y la norma de la suma de A más B. Muy bien, comenzamos. El primer ejercicio, o la parte inicial, vamos a ponerlo así, me dice 2 por el vector A. Vamos a separar, ¿eh? ¿Quién sería? 2. El vector A es 4, 0, 3. Ya hemos aprendido a multiplicar en el ejemplo anterior. 2 por 4, 8. 2 por 0, 0, ¿no? 2 por 3, 6. Esto sería 2 por el vector A. ¿Qué quiero? 3 por el vector B, ¿no? Muy bien. Sería 3. El vector B, ¿quién es? Menos 2, 1 y 5, ¿no? Multiplicamos. 3 por menos 2, menos 6. 3 por 1, 3. 3 por 5, 15, ¿no? Sí. Pero además me está pidiendo que yo sume ambos vectores. Sumamos. Y lo que resulta que es, comenzamos a sumar cada componente o cada elemento, ¿no? 8 menos 6, 2, signos diferentes se restan, 0 más 3, 3, 6 más 15, 21, ¿no? Y ya tienes el vector resultante. Para ustedes esto. Y comenzamos con la tercera parte. La B queda para ustedes. Comenzamos con la tercera parte. La tercera parte me pide, ¿qué me está pidiendo? La tercera parte me está pidiendo la norma de la suma de ambos vectores. ¿Cómo hacer, profesor? Esto es mi pregunta. Tenemos que sumar ambos vectores. El vector A es igual a ¿quién? A 4, 0, 3. El vector B es igual a ¿quién? A menos 2, 1 y 5, ¿no? Quiere que yo sume. Sumamos. ¿Qué se obtiene cuando sumamos aquí? Veamos. 4 menos 2, 2, 0 más 1, 1, 3 más 5, 8, ¿no? Y esto sería el vector. Pero yo no quiero el vector, yo quiero la norma. ¿Y qué me dice la norma? Si yo quisiera ya la norma, ¿qué me decía la teoría? Que si yo quisiera ya la norma de la suma de estos ambos vectores, es lo mismo que yo sacar raíz cuadrada a cada uno de estos componentes. ¿Quién sería? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. Sumamos. 2 al cuadrado, 4, 4 más 1, 5. 5 más 64, raíz cuadrada de 69. Así es como se saca la norma de un vector. Vamos a ver lo que son vectores unitarios. El vector unitario es aquel vector cuyo módulo me tiene que dar 1. Está definido de la siguiente manera. Tenemos el vector unitario U,
le voy a multiplicar por un vector A, y a esto también tengo que dividir sobre su norma del vector A. ¿Y qué me quedaría aquí? El vector A sobre la norma del vector A. Y esto vendría a ser mi vector unitario. Muy bien, es necesario saber lo que es el producto punto. Vamos a tener dos vectores con 3 coordenadas o con 3 elementos. Su producto punto va a ser un escalar y va a estar determinado de la siguiente manera. A por B en producto punto, A1 por elemento U, por B sub 1, más A sub 2 por B sub 2, más A sub 3 por B sub 3. Esto va a ser el producto punto de dos vectores. ¿Y en qué te va a servir? Vamos a ver más adelante. Las propiedades que tiene este producto punto, este se puede dar en cualquier dimensión de los reales, y vamos a tener que C va a ser escalar. Si yo multiplico producto punto, dos vectores, recuerda que A y B son vectores, lo que me va a resultar es la norma del vector, pero todo esto al cuadrado. Y si multiplico ambos vectores, también tiene que cumplir en el producto punto la propiedad conmutativa, ¿no? Multiplicar al revés me tiene que ser lo mismo que multiplicando de esta manera. Las otras propiedades son estas. Si yo multiplico por el vector 0 al vector A, me tiene que dar como respuesta 0. C es escalar, ¿no? Entonces yo le puedo sacar el escalar afuera y multiplicar producto punto el vector A con el vector B, y luego lo multiplico por el escalar C, y eso ya saben cómo multiplicar. Muy bien, ¿cuál es la razón de aprender el producto punto? Vamos a ver su interpretación geométrica y en qué nos va a ayudar. El producto punto va a ser el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Cómo así, profesor? El producto punto en la geometría va a ser igual a la norma del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo. Esto es lo que nos va a dar el producto punto en su interpretación geométrica. Ahora, si este teta también tiene variaciones, no es para todos, tiene que ir de 0 hasta pi. Pero ¿qué pasa si este teta vale 0 o vale pi? A y B son vectores paralelos. ¿Qué quiere decir? A puede estar yendo por aquí y B puede estar yendo por aquí, o ambos en ese mismo sentido. Son paralelos. ¿Y en qué más te va a servir más que todo en este curso? Es el corolario, ¿no? Si teta es el ángulo formado entre los vectores, porque es nuestra interpretación geométrica del punto, producto punto, tus vectores no tienen que ser nulos. ¿Qué quiere decir? Tu vector no puede ser 0,0 ni 0,00 en 3 dimensiones, no. Tienen que ser otros vectores distintos del 0, 0. Muy bien. El coseno de teta, ¿cómo sería? Tendría que despejar esto de aquí, ¿no? Y esto pasaría a dividir. Muy bien, sería producto punto de ambos vectores sobre la norma del vector A por la norma del vector B. Pero si yo quisiera saber si estos vectores son perpendiculares o ortogonales, ¿qué tiene que suceder? El coseno, ¿cómo tiene que ser? 0, ¿no? Porque el coseno de 90 es 0. Y para que este coseno sea 0, este coseno tiene que ser 0. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo entre cuántos tendría que ser? Pi medios. El ángulo tiene que ser pi medios, o sea 90 grados en grados hexagesimales, estos tienen radianes. Entonces tendría que ser pi medios radianes, ¿sí? Entonces, ¿qué deducimos de aquí? Como estamos hablando de vectores no nulos, las normas no pueden ser ceros. ¿Por qué, profesor? Porque tienes que elevar el primer cuadrado más el segundo elemento al cuadrado, así se calcula la norma, no puede ser 0. El único que podría ser 0 es el producto punto. ¿Por qué, profesor?
más fácil, 1 entre 0, no existe esta división. Es por eso que no pueden ser las normas 0. Lo que puede ser 0 es la parte del numerador. Entonces, ¿qué decimos? El producto punto de A por B va a ser igual a 0. Si yo quisiera saber si me dan dos vectores y son ortogonales, tendría que multiplicar los dos vectores por producto punto y me tendría que salir 0. Volviendo a lo que es, esto te va a servir para más adelante cuando queremos hallar lo que si son dependencia lineal o independencia lineal, o son combinación lineal, o son subespacios, o son bases, o son generadores. Para eso te va a servir bastante esto. Muy bien, vamos a volver a lo que estamos haciendo, espacios vectoriales. Voy a tener cualquier vector, ¿no? Cualquier vector U, V y W en cualquier sistema, me refiero en cualquier dimensión, con alfa y beta escalares. No te olvides, escalares puede ser 1, 2, 3, 4, 5, así cualquier número. Se cumple que en la interna, ¿no? En la adición de un espacio, que si yo sumo estos dos vectores, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar un vector. Profesor, esto es asociativa, ¿no? Son puros vectores. ¿Qué también puede cumplir? Que el vector U más el vector B más el vector W me tiene que dar lo mismo que esto. Profesor, aquí la suma de ambos vectores también tiene que ser conmutativa. ¿Sí? Si suma así y si suma así también tiene que cumplir. Profesor, tengo un vector U y para que me resulte el mismo vector, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sumarlo con el vector 0. Esto va a ser el vector 0, lo voy a poner así, ¿eh? Y si yo quiero que me des un vector 0, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sumarlo con un vector que es opuesto al vector U. Entonces, en la multiplicación, profesor, estos son escalares, ¿no? Escalar por un vector que te da vector, ¿no? Y acá que hacemos distributiva, ¿no? ¿Quién sería? El escalar por el vector U más el escalar por el vector U. Profesor, aquí lo mismo, ¿no? Pero acá habría dos vectores. Se va para cada uno. El escalar alfa por el vector U más el escalar alfa por el vector V. Profesor, si tengo dos escalares multiplicando el vector, multiplico los dos escalares, no hay problema. Multiplicamos los dos escalares y me tendrá que salir un escalar, ¿no? Y a eso lo multiplico por el vector. Muy bien. Ahora, ¿con quién lo multiplico para que me salga el mismo vector? Con 1, ¿no? Con el escalar 1 lo puedes multiplicar para que te salga el mismo vector. Y para que me salga el vector 0, tienes que multiplicar con 0. Y para que me salga 0, aplicamos producto punto con el vector 0 y el vector U. Y si tengo un negativo, profesor, este negativo puede salir y puedes multiplicar tu escalar con el vector. No hay problema. Muy bien. Profesor, ¿cuáles podrían ser los ejemplos de los espacios vectoriales? Puede ser en una dimensión, como puede ser esta recta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Puede ser en dos dimensiones. Los planos X y Y, ¿no? En tres dimensiones, los tres planos X, Y, Z, ¿no? Y así hasta n dimensiones. Estos podrían ser espacios vectoriales. Polinomios de grado menor que n. Por ejemplo, un polinomio que puede ser es esto, ¿no? X cubo más X cuadrado más 1. Esto viene a ser un polinomio. Recuerda que el exponente n siempre es entero positivo, ¿no? Para que sea un polinomio. Muy bien. Y una matriz de orden dado, por ejemplo, esta matriz, ¿no? De 3 por 3. 3, 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto sería una matriz de 3 por 3. Muy bien, esto es todo lo que es espacio vectorial y nos vemos en la próxima clase y trataremos el tema de combinación lineal.